Tendremos como ejercicio, se desea condensar el 98% de la mezcla binaria que sale de la cabeza de una torre de destilación. O sea que acá ya nos da el porcentaje de condensación que es como objetivo. La mezcla condensada posee hexano a 0,82 fracción en peso y decano a 0,18 como fracción en peso. Esa mezcla binaria ingresa al condensador en una medida de 45.000 libras por hora de vapor, justamente. Y opera a 1,7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Recordemos que el dato de presión que nos dé de datos generalmente es un dato de presión leída en el manómetro. O sea, sería una presión manométrica. Por lo tanto, es un dato de presión relativa. Si es que no me indica lo contrario, tomaremos este dato como si fuera dato de presión relativa, por lo que habría que retransformarla a presión absoluta. Debiendo a la salida disponer de 1,4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado como mínimo. Eso quiere decir que el vapor ingresó a 1,7 y tiene que salir como mínimo a 1,4. Por lo tanto, entra a 1,7, sale a 1,4. ¿Qué pasó ahí? Tuvo que haber una caída de presión. Una caída de presión admisible en una cantidad de 0,3. Para esta operación se dispone de agua a 23 grados Celsius, proveniente de una torre de destilación, con un salto térmico permitido de 20 grados Celsius. O sea, entra a 23, saldrá a 23 más 20, 43 grados Celsius. Y suponiendo que está a presión atmosférica, justamente estamos hablando de agua líquida, cuya caída de presión admisible será de 0,4. Debe diseñarse el equipo disponiendo de un periodo de al menos un año para su mantenimiento y limpieza, cuyo factor de ensuciamiento es de 3 por 10 a la menos 4 segundos metro cuadrado Kelvin por Joule. Debo definir el área requerida y el acceso para el servicio según la disposición planteada por usted, lo que me indica justamente que puedo elegir qué tipo de arreglo voy a trabajar. La caída de presión en ambos fluidos y este último caso que lo vamos a tener en cuenta, que es cuando el ensuciamiento ahora se desarrolla cada 2 años. Por lo tanto, dicho factor será ahora de una medida más grande, justamente. Si el equipo dejo estarlo con mayor operación por mayor tiempo, la suciedad se va a ir cada vez más acumulando. Y eso afectaría en sí el proceso de transferencia de calor. Como se va acumulando mayor suciedad, justamente este factor de ensuciamiento se irá cada vez aumentando. Definimos, por conveniencia, yo dije que vamos a trabajar con un condensador que va a trabajar el fluido de proceso, de tal manera que la condensación surja del lado de los tubos, y que el arreglo va a ser de forma vertical. Estamos hablando de que el vapor con hexano y decano ingresará por la parte superior y descenderá el mismo, impulsando el líquido condensado que también va decayendo por el mismo peso del condensado, hasta llegar a la salida respectiva de la línea de condensado. Tenemos que, en primera instancia, siempre insertar la referencia y el paquete de propiedades de las sustancias, o insertarlas, como dice en este caso, que serían todas las propiedades en fase líquida y en fase vapor de la mezcla multicomponente que voy a tratar. Fíjese que el hexano y el nonano, buscaré a partir del hexano y el decano, buscaré con el handbook, con el shorts, el handbook de Properties and Management, obtendré la medida de los coeficientes de el CP de fase gaseosa para así justamente describir el calor específico de los gases, lo que sería para fase líquida, la entalpía de condensación, presión de vapor, densidad de líquidos, viscosidad de gases, viscosidad de líquidos, conductividad térmica de gases líquidos y densidad de los gases. Recordemos que en la densidad de los gases se aplica lo que sería, o se desglosa este término a partir de la ecuación de gas ideal,
donde justamente vamos a tener en cuenta el dato de presión manométrica en nuestro ejercicio, transformándola en la presión del sistema absoluta, que será aplicable justamente a esta medida de densidad de gas. Sacaré todas las propiedades del fluido y refrigerante, que será el agua, densidad, viscosidad, capacidad calorífica y conductividad. Vamos con la recopilación de datos iniciales. Me decía que desea condensar el 98% de la misma, y debo considerar, en este caso, por lo que no me especifica, que este 98% es con respecto a términos molares. Si me especificara, ahí tendría que averiguar, bueno, qué retransformación aplicar. Pero por lo pronto ese 98% es con referencia a flujos molares. Tenemos el caudal de alimentación, las sustancias involucradas, la fracción en peso respectivas, la caída de presión, la presión absoluta del sistema, y los factores de ensuciamiento que se aplican. El refrigerante entraba a 23 grados, saldrá a 43, con una caída de presión admisible de 0.4. Bien, tenemos que, para comenzar el cálculo de condensador multicomponente, en primera instancia vamos a tener lo que sería el balance de masa. Ese balance de masa, primero debo desarrollarlo para obtener lo que sería la medida de los flujos molares. Como yo tengo datos másicos, debo retransformarlos a datos molares. Yo tengo que el caudal másico es, en libra hora, si mal no me acuerdo, 4.5 por 10 a la 4 libra hora. Por otra parte, sabía la fracción en peso de los componentes, 0.82 y 0.18. Por lo tanto, para sacar el caudal másico, lo que tendré que hacer es caudal de alimentación, multiplicarla por justamente la fracción en peso. Eso me va a dar justamente el caudal másico por componente. Justamente 0.82% mayor caudal, 0.18 menor caudal. Ahora lo que puedo hacer es, como tengo los flujos másicos por componente, si los divido por el peso molecular respectivo a cada componente, lo que tendré es el caudal molar de cada uno de los componentes constituyentes. Por lo tanto, vamos a renombrar esto, pasamos de masa a molar, y como estamos en fase vapor, porque estamos tratando un vapor para condensarlo, lo voy a renombrar como B1J. B1J será el caudal molar por componente, y será justamente el caudal másico que yo obtuve por componente dividido el peso molecular de cada una de las sustancias. Y tendremos justamente el flujo molar por componente. Si yo tengo el flujo molar por componente, lo que puedo hacer justamente es sumarlos, y de esa manera obtendré el flujo molar total de alimentación. Si yo tengo el flujo molar por componente y el flujo molar total, puedo obtener la fracción molar de alimentación, que la llamaré como I1, porque justamente a la entrada se denomina como 1, y entra en fase vapor, por lo tanto será I1, será la fracción molar de alimentación, flujos molares por componente dividido flujo molar total. 0.883, 0.117. Perfecto. Cuarto paso, tenemos que definir el equilibrio líquido-vapor, para así obtener las temperaturas de entrada y salida del equipo. O sea, la temperatura que sería de rocío y la temperatura de burbuja. Para eso tengo que describir el equilibrio líquido-vapor, como describo el equilibrio líquido-vapor a través de una ecuación que sería la constante de equilibrio líquido-vapor. En este caso voy a aplicar el modelo de Vidal para definir dicha constante, y así facilitar el cálculo. Vamos con los cálculos. Tengo que sacar la temperatura de entrada, que es la temperatura del punto de rocío.
Ese punto de rocío, lo único que sé es que surge con un dato de flujo molar de alimentación I1. Lo que no sé justamente es, bueno, cuál es la composición de la primera gota formada. Y tampoco no sé a qué temperatura surge esa primera gota. Lo único que me puede ayudar justamente es el dato de presión. Y ese dato de presión está descrito también, o ayuda a describir, mejor dicho, la constante de equilibrio líquido-vapor. Entonces, definiré las ecuaciones de equilibrio químico. Nótese que es 1 y subíndice 1, subíndice matricial 1, constante de equilibrio evaluada a una temperatura incógnita, submatricial 1, por x1. x1,1, que hace referencia al componente número en la entrada. Lo mismo para el decano, y aplicaré justamente una ecuación extra. ¿Por qué? Porque tendré 3 variables, dos ecuaciones, por lo tanto necesito añadirle una ecuación más, que será la sumatoria de fracciones molares igual a 1, para así el sistema se resuelva. El sistema de ecuaciones tenga resolución. Aplicaremos given, find, y de esa manera obtendré que la temperatura de entrada, la de rocío, será de 146 grados Celsius. Y esta será la composición de la primera gota de condensado. Para la salida, yo ahora conocí las condiciones de entrada. Sé qué fracción molar de alimentación tiene el vapor a la entrada, sé la fracción molar que tendría la primera gota de condensado, y a qué temperatura surge dicho punto de rocío. Ahora, centrándonos en la salida del equipo, que serán las condiciones del punto de burbuja, no conozco absolutamente nada. No conozco ni lo que sería las fracciones del vapor a la salida, ni las fracciones de líquido a la salida. Tampoco sabré a qué temperatura surge el punto de burbuja, será una incógnita más, ni cuánto flujo de vapor remanente habrá quedado de la condensación, ni cuánto líquido final se habrá generado como condensado. Lo que sí, para sacar esto, tengo que aplicar un sistema de ecuaciones que contemple un número de ecuaciones igual al número de variables. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables o incógnitas. Tengo que establecer 7 ecuaciones. Given, esas 7 ecuaciones serán 2 ecuaciones de equilibrio químico, con esas condiciones de entrada y salida, a la salida del condensador, las ecuaciones de balance de masa por componente, toda la proporción gaseosa que entró a mi equipo del hexano tiene que ser igual a todo lo que salió de vapor remanente del hexano más todo lo que salió del líquido condensado del hexano. Lo mismo se aplica para el decano, y aplicaré las ecuaciones de restricción de las fracciones molares. Sumatoria de fracciones molares en fase líquida y en fase gaseosa tiene que ser igual a 1. Y acá es donde justamente inserto, como dije anteriormente en el anterior video, la ecuación de restricción del diseño. El 98% de lo que entró de la mezcla binaria tiene que condensarse. Entonces, de esa manera, habré definido todas mis ecuaciones, puedo cerrar mi sistema y aplicar el find para encontrar el valor de todas esas variables, obteniendo así que la temperatura de salida será 109 grados Celsius, este será la masa de vapor, remanente, esta es la masa de vapor remanente en términos molares, o sea, flujo molar, y flujo molar del líquido condensado formado. Justamente, si yo saco que el vapor 1, el vapor que entró a la entrada, tenía esta cantidad de mol hora, y el 98% tendría que haber salido como líquido. Entonces, como vemos ahí, justamente el 98% de lo que entró de vapor es lo que salió como
líquido condensado. Y acá tendremos justamente las composiciones a la salida, tanto de líquido como de vapor, y con esas podré calcular, por ejemplo, los flujos molares por componente, tanto de líquido como de vapor. Siempre corroboraré de que se mantiene el criterio de la conservación de masa. Todo lo que entró al condensador en sí tiene que ser igual a todo lo que salió. Si no, en todo caso, si no da esto, o si dan valores muy raros, cambiaré, por ejemplo, algunos de los datos o valores iniciales. Ahora vamos a definir, como dijimos, ya tengo la T de rocío, tengo la T de burbuja. Puedo identificar cuál es ese rango de condensación, ese delta T de condensación, y analizarlo. Y ver justamente qué tan grande es. En este caso me dio 37.77779 Kelvin. Esta vez voy a decir que, bueno, como es un rango muy grande, o un rango moderado, por decirlo de esa manera, voy a establecer, simplemente a criterio, 5 intervalos. Si establezco 5 intervalos, significa que tengo que dividir ese rango de condensación por esos 5 intervalos para justamente saber la medida de cuál será el salto térmico por intervalo. Ahora bien, fijémonos que justamente, si yo tengo 5 intervalos, tendría en sí 6 condiciones. Considerando entrada y salida por intervalo, justamente tendré 6 condiciones. Así que lo que voy a hacer justamente acá es corregir lo que anteriormente describí como punto 4. Tengo que corregir, dijimos que son 5 intervalos, habrá 6 condiciones, entonces el punto final será, en vez de T4, será T6. Y todas las composiciones en 4 en realidad serán composiciones en punto 6. Por lo tanto, me voy más arriba, lo que puedo hacer acá directamente es el control H. Con control H, acá lo que hace es básicamente buscar lo que deseo, que será el subíndice 4, y reemplazarlo por un subíndice 6. Y de esa manera le pongo replace, 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 y va poco a poco reemplazando la medida de lo que yo puse que busque con la medida que yo desee reemplazarlo. Voy chequeando que no haya reemplazado alguna medida que no haya deseado. Por el momento va todo bien. Y de esa manera voy poco a poco, manualmente, reemplazando paso por paso para obtener los respectivos resultados. Simplemente cambia la nomenclatura, no es que cambie algún que otro valor. Y ahí nomás. Como dijimos, tendremos 6 valores. Acá el número de intervalos pasó de 3 a ser 5, entonces voy a agregar esto de acá. 4, intervalo 5. Entonces, a la entrada del intervalo 1, ingresa el vapor a 420 Kelvin, que era los 149 Celsius, y saldrá de dicho intervalo a la T2, que será T1 menos delta T. Luego en el intervalo 2 entrará justamente a T2 y saldrá en T3. En el intervalo 3 ingresará a la condición del punto número 3 y saldrá a la condición del punto 4, que será T3 menos delta T de intervalo. En el intervalo 4 ingresará en las condiciones de temperatura 4 y saldrá en las condiciones de temperatura 5, que será T4 menos delta T de intervalo. Y en el último intervalo, el intervalo 5, ingresará a T5 y saldrá, como ya tengo el dato, saldrá a T6. Perfecto. Iremos ahora al balance de masa por intervalo.
Así que comencemos. Yo lo único que sé del intervalo número 1 era la temperatura, era la fracción molar de alimentación I1, la fracción molar de alimentación I1, sabré mejor dicho justamente cuánto vapor ingresó, sabré la composición de la gota, del líquido condensado de la primera gota, y básicamente sabré justamente su temperatura. Esos serán los datos que yo sé en la entrada del intervalo número 1. Ahora bien, en el intervalo 1 está compuesto por la condición de entrada y de salida. No tengo suficientes datos de la salida. En la salida del intervalo 2, lo único que conozco será a la temperatura a la cual sale el intervalo 1. Tendré que buscar y analizar a través de un balance de masa, nuevamente, cuáles son las condiciones de salida de dicho intervalo. Para eso voy a utilizar este T2 que habré calculado anteriormente, para desarrollar mi balance de masa. Tendré que buscar como variables incógnitas las fracciones molares que surgen las fracciones molares del líquido vapor, a las que sale del intervalo 1, y a qué caudal, medida de caudal, surge en dicho intervalo la salida. Describiré las ecuaciones de equilibrio líquido-vapor, balance de masa por componente, restricción, y de esa manera habré obtenido a través del dato de temperatura la medida de los flujos molares, la medida de las composiciones, la medida de los flujos molares por componente, fase líquida y vapor, y por ejemplo la medida del caudal másico del condensado, o sea del líquido formado. Ese caudal másico del condensado, que se encontrará en la salida del primer intervalo, justamente será la sumatoria de los flujos molares por componente por su respectivo peso molecular. Lo mismo se aplica para el intervalo 2. En el intervalo 2 yo habré conocido hasta hace un ratito las condiciones de entrada. ¿Qué quiere decir esto? En el anterior caso, en este balance de masa que escribimos hasta acá, hemos calculado lo que serían las condiciones de salida del primer intervalo, que a su vez son las condiciones de entrada del segundo. Entonces, cuando analice el segundo intervalo, yo ya habré conocido anteriormente por esto las condiciones de entrada. Ahora tendré que calcular las condiciones de salida, que serán las condiciones del punto 3. De vuelta, tengo en sí las condiciones del punto 3 en cuanto a temperatura, debo calcular el resto. Balance de masa, balance de energía y demás. Caudal másico por componente. Ahora lo que puedo hacer es, como tengo 5 intervalos, analizo el intervalo número 3. Analizo el intervalo número 3 para saber las condiciones del punto 4, que están descritas por la temperatura T4. Entonces lo que puedo hacer acá justamente es agarrar lo anterior, copiar, pegar, pero obviamente modificando los datos que tendré en el balance de masa, con los datos actuales. Lo voy agrandando un poco más la hoja. Perfecto. Entonces, acá lo que tendré que reemplazar son las condiciones del punto 3 con las condiciones del punto 4. Reemplazo, 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 reemplazo. Sigo reemplazando. Veo que no haya cambiado ningún parámetro importante en el proceso y sigo reemplazando para tener los resultados finales. Y en este caso será el 4, 4 y perfecto. Acá me faltó definir el condensado másico, la salida del tercer intervalo, será L4.
Perfecto. Entonces, habré obtenido las condiciones del punto 4, la salida del intervalo 3, que será a su vez la entrada del intervalo 4. Y del intervalo 4, conociendo las condiciones de entrada, tendré que calcular las condiciones de salida, o sea, las condiciones del punto 5. Entonces, por lo tanto, voy a grabar, cosa de no perder ninguno del registro, ningún registro hasta ahora, y agarro, copio y pego nuevamente. Bien. Para el intervalo número 4, estaré calculando las condiciones de la salida del intervalo 4, que serán las condiciones del punto 5. Y acá tendré que reemplazar todo punto 4 en todo punto 5. Voy reemplazando poco a poco para que no haya ningún desperfecto en el camino. Y verifico justamente. Reemplazo, y ahí queda. La salida del intervalo 4, WL5, será escrita con esta manera. La salida del cuarto intervalo y cuarto intervalo. Así se desarrolla el balance de masa por intervalo. Fijémonos que consigue las condiciones de salida del cuarto intervalo, que son a su vez las condiciones de entrada del quinto intervalo. Y las condiciones de salida del quinto intervalo son las condiciones del punto 6. Y yo las condiciones del punto 6, yo las determiné ya. Son las condiciones del punto burbuja. Entonces acá finaliza todo el desarrollo de balance de masa por intervalo. Entonces voy corrigiendo por lo pronto esto de acá. Así que deme un segundo. Cuestión que, resumiendo, haciendo un resumen del balance de masa por intervalo, tenemos que recopilamos las temperaturas por intervalo, por entrada y salida de cada intervalo, desde T1 hasta T6, definiendo así la cantidad de líquido que se haya formado en cada condición de entrada y salida, y lo mismo para el flujo de vapor, y así vemos justamente cómo el vapor va decreciendo a medida que avanza ese perfil de condensación. ¿Por qué va decreciendo? Porque justamente ese vapor se va condensando, y en consecuencia el líquido poco a poco va a ir en aumento. Acá podemos ver, por ejemplo, de que cómo es el perfil de los flujos, de los perfiles de composiciones en fase gaseosa de los componentes. Como el componente más liviano es el hexano, se va concentrando aún más en hexano, justamente al ser el más liviano. Y, por ejemplo, cuando surge la primera gota, cuando surge el punto de rocío, que es la formación de la primera gota, esa primera gota está constituida por el más pesado en sí. Por eso la composición molar en fase líquida del decano es más alta al principio. Después obviamente irá decayendo por la interacción. Ahora vemos lo que sería el balance de masa por intervalo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que lo siguiente. Cuestión, vamos con el balance de energía ahora. El balance de energía puedo definirlo de esta manera, que es de manera matricial en vez de emplear una programación, por ejemplo, donde tengo que considerar J como un valor que va desde el 1 hasta la cantidad de filas que represente, el número de filas que represente la cantidad de temperaturas. Básicamente esto significa decir que va de 1 hasta 6, porque hay 6 datos de temperatura, porque hay 5 intervalos, 6 condiciones de entrada y salida, 6 temperaturas. Y la I será el valor de la sustancia, que va a ir de 1 hasta
el raw sustancias, que es básicamente la cantidad de sustancias que hay. En este caso va a haber 2. Entonces yo puedo definir la entalpía del líquido del condensado según las condiciones de entrada y salida con respecto a las temperaturas del intervalo, como delta HL, su índice matricial I, J, desde 273.15 Kelvin, el estado de referencia, hasta dicha temperatura por intervalo, su índice matricial J. Será con respecto al Cp de líquido, justamente porque es delta H de líquido, su matricial I, diferencial de T. Y para la entalpía del vapor tendré en cuenta las mismas consideraciones en cuanto a los matriciales, pero con el Cp que irá de 273 hasta la temperatura de ebullición según cada componente, más el delta H de condensación, su matricial I, por la integral del Cp en fase gaseosa desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura de intervalo, su índice matricial J. De ahí eso me ayuda a definir, básicamente, cuál sería la medida de entalpía en fase líquida, en fase gaseosa, según las condiciones de temperatura, pura y exclusivamente en las condiciones de temperatura. Pero justamente, como yo sé cuánto aporta en cuanto a flujo molar, por ejemplo, de líquido y vapor, de los componentes, puedo saber exactamente cuál es la medida de entalpía, esa medida de energía, en cada una de las condiciones de entrada y salida de los intervalos. Por ejemplo, en la mismísima entrada, yo lo que tengo justamente es la condición del punto 1. En la condición del punto 1 solamente va a haber vapor B1 que entra a la entrada. Entonces, el delta H de vapor a la entrada justamente control 6.1, con las condiciones de temperatura a la entrada, multiplicándolas por el flujo de vapor molar por componente, me va a dar la entalpía a la entrada, en las condiciones del punto 1. Ya a las condiciones de salida del intervalo número 1, que serán las condiciones del punto 2, habrá un cierto vapor remanente y una cierta cantidad de líquido formado. Por lo tanto, yo voy a considerar el aporte líquido, tanto de vapor, y aplico esta ley de la termodinámica, donde no hay trabajo justamente, que describe que el flujo de calor básicamente se puede escribir como el negativo de la diferencia de entalpías. Ese flujo de calor o esa carga térmica en sí es el calor en el intervalo. Es el valor representativo por intervalo. Debo aplicar esto que vi, justamente, para cada uno de los intervalos. Yo habré conocido H2, tendré que calcular H3, para sacar justamente la carga térmica en el intervalo 2. Habré conocido H3, sacaré H4, para conseguir la condición de carga térmica en el intervalo 3. Lo que debo hacer ahora es sacarla del intervalo 4. En el intervalo 4 lo que sé es que a la entrada están las condiciones de entrada del punto 4, y a la salida serán las condiciones del punto 5. Será delta HL control 6, 5 por L5J más delta HB control 6, 5 por B5J. Y el negativo del delta H será el Q, su índice matricial 4. La carga térmica en el intervalo 4. Menos H5 menos H4. Lo que se debe más que otra cosa priorizar es que siempre esta carga térmica te dé en valor positivo, justamente. Para el intervalo 5, el último intervalo, yo habré conocido las condiciones de entrada, que será el H5. Tendré que calcular las condiciones de salida. Y acá será H6 menos H5, me darán justamente la carga térmica 5.
De esa manera justamente sabré cuánta carga térmica habrá por intervalo. La sumatoria de todas las cargas térmicas me va a dar justamente la carga térmica neta de condensación. ¿Para qué me servía eso? Para definir las condiciones del refrigerante. Yo sé que entraba a 23, salía a 43, con eso saco la temperatura media, y con las propiedades del CP de agua, el fluido refrigerante, y la carga térmica neta total, puedo saber cuál es el caudal de alimentación del agua. Defino el perfil de condensación. Ese perfil de condensación se define de la siguiente manera. Cuestión, una vez obtenida el fluido refrigerante, ¿cuál es el caudal másico del fluido refrigerante? Puedo definir el perfil de condensación. Ese perfil de condensación justamente es un perfil donde el fluido de proceso, la mezcla de hidrocarburos, iba desde una temperatura T1 a una T2, T3, T4, T5 hasta la T6. Yo lo que conozco acá es la temperatura de entrada y salida del agua, pero no conozco la temperatura intercalada según cada una de las condiciones de entrada y salida del intervalo. Por lo tanto, debo hacer lo siguiente. Debo definir que justamente el arreglo va a ser en contracorriente para aplicar lo que se ve en pantalla. Voy a definir que la T de agua submatricial 1 va a ser la T de salida, para que justamente detalle el arreglo contracorriente. Voy a definir un factor K, que va a ir desde 1 hasta el número de temperaturas, el número de filas de temperaturas, o el número de temperaturas en sí, que serán 6, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque justamente ya un dato está dado por esta T agua submatricial 1. Y de esa manera yo aplico esta fórmula. T del agua submatricial K más 1 será la T agua K menos K submatricial, mejor dicho Q submatricial K dividido caudal másico del agua por su CP. De esa manera yo puedo ver justamente cómo es el perfil de condensación, viendo, por un lado, el fluido que justamente debo procesar para condensarlo, que va de los 146 hasta los 109 grados Celsius, y con estas fórmulas que vimos anteriormente, vemos cómo el agua sale a 43 cuando entró a 23 grados Celsius. Y vemos justamente cómo se desarrolló esa temperatura en arreglo contracorriente. Definiré un calor, una carga térmica acumulada, que será justamente la función acumulativa de las cargas térmicas, y de esa manera yo puedo graficar el perfil de condensación. Ese perfil de condensación justamente es el siguiente. De esa manera termina este segundo video, porque lo que viene es lo más aplicable a lo que sería el cálculo de condensadores, porque estos fueron simplemente cálculos como preliminares, por decirlo de esta manera. Son cálculos que se deben realizar en primera instancia, ya sea para cualquier tipo de condensador multicomponente, arreglo vertical, horizontal, por tubos, por carcasa, etc. Así que hacemos una pausa y después continuamos con el siguiente.